En esta oportunidad vamos a trabajar con un valor de y de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Generalmente se cambia a este valor cuando queremos trabajar con números más cerrados, es decir, queremos trabajar con números que es más fácil multiplicarlos. Porque si trabajáramos con 9,8, 9,81 de aceleración de gravedad, obviamente los números van a ser un poco más complejos de calcular sus resultados cuando multipliquemos por la aceleración de gravedad. Esa es la explicación principal. Entonces, en algunos libros trabajan con este valor de gravedad. El problema dice de esta forma, dice que tenemos acá lo que es un automóvil. Este automóvil tiene una masa de 500 kilogramos, dice 500 kilogramos de masa. Dice que al ser empujado se mueve sobre un plano horizontal, como indica el gráfico. Es decir, acá no se muestra el automóvil, sino que se muestra la gráfica correspondiente al movimiento del auto. Entonces acá tenemos un gráfico de velocidad versus tiempo. A partir de este gráfico nosotros podemos calcular lo que es la aceleración. Y se está preguntando cuál será la fuerza neta que actúa sobre él. Entonces se está preguntando acá por el valor de la fuerza que actúa sobre el cuerpo, ¿cierto? Que es de 500 kilogramos, que es un automóvil. Bueno, acá tenemos lo que es el gráfico. Y en este gráfico vamos a poder calcular lo que es la aceleración. ¿Y por qué vamos a poder calcular lo que es la aceleración? Por lo siguiente, porque nosotros tenemos lo que es la pendiente, que sería esta de acá. Y resulta que con la pendiente podemos calcular lo que es la aceleración. Es decir, en un gráfico de velocidad versus tiempo, si yo calculo la pendiente, calcularé lo que es la aceleración. ¿Y cómo calculo lo que es la pendiente? La pendiente voy a decir que va a ser el incremento en el eje vertical, es decir, 10, dividido por el incremento en el eje horizontal, es decir, 2. 10 sobre 2 daría lo que es la pendiente a esta gráfica, lo cual es la aceleración. Entonces serían 10 dividido en 2, lo cual es 5. 5 metros sobre segundo al cuadrado sería la aceleración. Entonces, continuemos con la resolución. Primero, vamos a recopilar la información correspondiente para comenzar con la resolución. Tenemos lo que es la masa. Si nos damos cuenta, acá el encabezado dice que hay 500 kilogramos de masa. Entonces, eso lo tenemos. Ahí, 500 kilogramos. El encabezado no entrega nada más. Solamente entrega un gráfico donde va a aparecer el otro dato. Es decir, esto sería el gráfico. Y con este gráfico voy a poder encontrar otro dato, como se vio anteriormente. Y ese dato va a ser lo que es la aceleración. Entonces, la aceleración la puedo calcular con este gráfico. Y yo voy a establecer lo siguiente. Voy a decir que la aceleración, como se dijo antes, hemos dicho que es la pendiente. Y la pendiente va a ser el incremento en el eje vertical, eje Y, dividido el incremento en el eje X. Esa sería la fórmula. Entonces acá debo preguntarme cuánto incremento en Y cuánto incremento en X. En Y incremento 10 y en X incremento 2. Serían 10 metros sobre segundo. Y abajo el 2, que serían los 2 segundos. Y ahora resuelvo esto. Resulta que 10 dividido en 2, eso es 5. Eso serían 5 metros sobre segundo al cuadrado. Sería así. Eso sería lo que es la aceleración. Entonces, con la aceleración ya calculada, que sería esta, ya tenemos lo que es la aceleración, podemos anotarla en el sector correspondiente. Es decir, ese valor lo podemos anotar ahí, en ese lugar. Lo tomamos y lo llevamos acá, ahí. Entonces ahora ya no sería una incógnita, tendríamos la masa y tendríamos la aceleración como dato. Vamos a borrar esto de acá, ¿sí? Y ahora podemos encontrar la incógnita real del problema. Que la incógnita real del problema dice cuál es la fuerza neta, esa es la incógnita real. Entonces, como tenemos la masa y tenemos la aceleración, según la segunda ley de Newton, dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Podemos realizar lo que es el cálculo de la fuerza. Entonces, vamos a copiarla nuevamente y valorizamos todo esto que tenemos acá. Entonces, lo que vamos a realizar ahora es lo siguiente. Vamos a decir esto. Que si yo tengo una masa de 500 kilogramos, eso lo puedo reemplazar donde está la letra M. ¿Por qué? Porque nosotros podemos establecer que la masa dice que vale 500.
Entonces, donde esté la M, yo reemplazo los 500. Entonces, para ello lo vamos a copiar acá y lo vamos a pegar justo sobre la M. Después acá tenemos lo que es el A, de aceleración. La aceleración también la poseemos. La aceleración estaría acá, y es lo mismo. Entonces yo digo acá que la aceleración vale toda esa cantidad, vale 5. Aceleración, que la letra A, vale 5 metros sobre segundo al cuadrado, y eso yo lo voy a reemplazar justo ahí, ¿no es cierto? Justo en ese lugar. Entonces lo tomamos y lo llevamos. Así simple. Y ahí en este caso ahora debemos multiplicar esto. Cuando multipliquemos kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, eso es el newton. Acá voy a multiplicar 5 por 5, lo cual son 25, y voy a agregar estos dos ceros. Entonces serían 25 más 2 ceros, serían 2500. Entonces acá anotamos 2500 y esto se mide en newton. Y buscamos la alternativa que entregue los 2500 y no está. Si yo observo acá, yo coloco esto como solución y voy a analizar acá arriba, ninguna tiene 2500. Me va a decir, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que están en kilonewton. El kilo, ¿no es cierto?, es un prefijo que equivale a 1000. Por ejemplo, puede ser 1 kilogramo de pan, 1000 gramos de pan, o puede ser también 1 kilómetro, 1000 metros, kilómetros, ¿cierto? 1000 metros. También es otro ejemplo. Entonces acá yo tengo 2500 newton. Entonces hemos dicho que el kilo representa el 1000. Entonces el 1000 sería todo este espacio acá. Entonces sería 2,5 kilonewton. Entonces aquí tendríamos la solución, 2,5 kilonewton. Ahora, como he dicho yo que el kilo significa el 1000, yo puedo decir que es 1000 por 2,5. El 2,5 está dentro de las alternativas. Esta cantidad está. Por lo menos la primera no es, la segunda tampoco, la tercera tampoco, y esa es la D. Entonces acá yo puedo afirmar lo siguiente, que la alternativa correcta es la D. Esa es la correcta. Y así es sencillo, chicos. Ahí tendríamos listo el primer problema. Pasemos al problema número 2, que es este que está acá. Dice, si sobre un carrito de 2 kilogramos de masa, apoyada sobre una superficie lisa, actúan dos fuerzas horizontales, como indica la figura. Se refiere a esta figura. ¿Cuál es la aceleración del carrito? Los datos son los siguientes. Dicen que la masa, que es esta cantidad, es de 2 kilogramos. Entonces vamos a anotarla a este lado como uno de los datos. Masa, 2 kilogramos. Entonces, dice que acá los otros datos que tendríamos serían estas fuerzas. Y lo que se pregunta es la aceleración del carrito. Es decir, al aplicar la segunda ley de Newton, se está preguntando la aceleración del carrito. Esa es la pregunta. Entonces, siempre lo más importante es lo que se pregunta, la aceleración. Eso es lo que busco yo en el problema. Ahora, la incógnita y los datos que tenga yo me van a entregar la estrategia a resolver, es decir, qué fórmulas debo ocupar, de qué se trata el problema. Se trata de la segunda ley de Newton porque tenemos dos fuerzas que intervienen, que serían los 4 newton y los 12 newton. Entonces los 12 newton apuntan hacia el positivo y los 4 newton apuntan hacia el negativo. ¿Qué dice la segunda ley de Newton cuando intervienen más de una fuerza? Se plantea de la siguiente forma. Dice que la suma de las fuerzas, en este caso en el eje X, va a ser igual a la masa por la aceleración. Acá no voy a aplicar ningún diagrama de cuerpo libre, porque de hecho el carrito ya está formando lo que es el diagrama de cuerpo libre. En el carrito hay dos fuerzas, una que es la fuerza de 12, que sería ese vector que está apuntando hacia allá apunta, y el otro apunta hacia acá, que es la fuerza de 4. Entonces, en la suma de fuerzas, que sería acá en la suma de fuerzas, yo abajo de la suma de fuerzas coloco el 12 menos el 4. El 12 positivo apunta hacia los positivos, el 4 hacia los negativos. Sería 12, lo voy a colocar como 12, se entiende que es Newton, ¿no es cierto? Menos 4, se entiende que es Newton. Igual a lo que es la masa, lo voy a colocar como M por A. Y resulta que el A es la incógnita. Entonces voy a bajar esto para que no se vea tan apegado, ahí se ve un poco más separado. En el renglón de abajo es resolver 12 menos 4. La idea es siempre
reemplazar inmediatamente a números para que quede más sencillo la resolución. Entonces 12 menos 4, eso serían 8. 8 newton, recuerda que es eso. Entonces acá yo resuelvo esto, lo que es 12 menos 4. Y yo he dicho que eso es 8. Entonces va a quedar 8 newton es igual a m por a. Entonces acá la idea es reemplazar el valor de m. Y m está en los datos que tengo en este sector. Resulta que m vale 2 kilogramos. Tal como pueden apreciar ustedes, acá dice que m vale esos 2 kilogramos. Entonces, donde esté la letra m, yo lo que voy a hacer es reemplazar el número 2. Entonces acá lo voy a copiar y lo pego en la m. Ya, y esto ahora le voy a agregar la unidad, recuerden que era newton. Entonces el 2 que está multiplicando a lo que es la aceleración va a pasar al otro lado dividiendo a todo lo que está al otro lado, que es el newton. Entonces en este sector vamos a tomar el 2 y vamos a pasar a dividir al 8 newton. Lo colocamos ahí. Ahora, resulta que el newton, por si alguien se pregunta por el tema de unidad de medida, lo vimos antes que era kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y resulta que yo lo que puedo realizar acá es lo siguiente. Yo puedo decir que el kilogramo se cancela, entonces queda solamente el metro sobre segundo al cuadrado. Y ahí estaría la aceleración, que sería 8 dividido en 2. En este caso, la unidad sería metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ahora dividamos 8 en 2. 8 en 2, eso como he dicho yo, es 4 metros sobre segundo al cuadrado. Porque se cancelaron los kilogramos con los kilogramos. Y de esa forma tendríamos el resultado correspondiente, que sería lo que es la aceleración. Entonces ahora vamos a buscar si este valor de 4 está en las soluciones, en la alternativa. Si lo está, es ahí. Entonces esta es la alternativa correcta. La letra B, 4 metros sobre segundo al cuadrado. Problema número 3. Dice de esta forma. 3 bloques de masa M1, como se muestra ahí, que sería uno de los bloques, M2, que sería este de acá, y M3, están unidos mediante una cuerda sobre una superficie sin roce. Dice, se aplica una fuerza horizontal de 60 newton. Determine la aceleración del bloque de masa M2. Es decir, hay que determinar la aceleración de ese bloque de masa M2, como se muestra en la figura. Entonces, lo primero que tenemos que realizar es un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos. Empecemos con el bloque de masa M1. Este bloque de masa M1 tiene una fuerza que sería la tensión 1, que es una fuerza hacia acá. Y hacia ningún otro lado tiene más fuerza, porque no tiene fuerza de roce, nada de eso. Tiene solamente esa fuerza, está en una superficie sin roce. Mientras que este cuerpo de acá, de masa M2, tiene una fuerza para acá, que es de sub 1, y una fuerza para acá, que es de sub 2. Y no hay más fuerza. Y el otro va a ser una representación bastante similar. Tiene una fuerza para acá, que es la fuerza F, y tiene la tensión 2 hacia acá. Si analizamos este cuerpo es tirado con la fuerza F, pero una vez que es tirado, también es retenido mediante esta cuerda, produciéndolo. Lo mismo sucede con el cuerpo de masa 2. El cuerpo de masa 2, ¿quién lo jala? Jala la tensión 2, pero es retenido con la tensión 1. Y esta tensión 1, a la vez, en esta oportunidad, arrastra al cuerpo de masa. Vamos a ver el primer diagrama de cuerpo libre con la masa 1. Bueno, como se dijo antes, acá tenemos nuestro primer diagrama de cuerpo libre con la tensión 1. Y para ello vamos a realizar la segunda ley de Newton, que dice que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces acá se aprecia claramente que la masa 1 por la aceleración, ¿cierto?, se está moviendo de izquierda a derecha, como se muestra en el diagrama de cuerpo libre, y solamente interviene la tensión. La segunda ley de Newton establece que la suma de las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración, como se dijo anteriormente. ¿Cuántas fuerzas intervienen en el eje donde existen fuerzas, que es el eje X? Solamente una, que es la tensión 1, como se muestra acá, T sub 1. Entonces copiamos esto mismo y donde dice suma de fuerzas colocamos T sub 1, justo aquí, y es la única. Solamente existe esa fuerza. Es igual a la masa, pero la masa tiene un número, es decir, tiene un índice, m sub 1, por lo que es la aceleración.
Ahora, T sub 1 no lo poseemos. M1 sí lo poseemos. El M1 está en el encabezado. Si nos damos cuenta, en el encabezado tenemos M sub 1. Entonces, esa cantidad la podemos reemplazar ahí, en la M sub. Entonces, como se dijo anteriormente, M sub 1 vale 10 kilogramos. Entonces, yo puedo establecer que los 10 kilogramos los puedo colocar acá en M sub 1. Entonces, lo voy a colocar sin la unidad de medida, voy a copiar lo que está adelante y eso lo llevo acá. Quedaría de esta forma. Entonces, a partir de esto puedo concluir que la tensión 1 va a quedar como 10A. De esta forma, tenemos lo que es una ecuación correspondiente a dónde está la tensión 1 y dónde está la aceleración. Recuerden que nos piden la aceleración de este bloque de acá. Esta ecuación la vamos a dejar anotadita en un cierto lugar, ¿ya? Para ocuparla después. Acá tenemos el diagrama de cuerpo libre número 2. Recuerde que tenía una fuerza hacia acá y una fuerza hacia allá. Acá está. T1 y T2. Y la masa 2 por la aceleración. La masa 2 por la aceleración se mueve de izquierda a derecha. Todo esto se mueve de izquierda a derecha. Entonces aplicamos también la suma de fuerzas en el eje X. Pero ahora tenemos más fuerzas. Vamos a sumar todas las fuerzas que existen en este eje, que es el eje X. Para ello vamos a establecer lo siguiente. Vamos a copiar esto nuevamente. Cuando sumamos la fuerza en el eje X, tenemos lo que es la tensión 2 y tenemos lo que es la tensión 1. Entonces acá vamos a escribir tensión 2 positiva, porque en este caso está apuntando hacia el positivo. Recuerde que hacia acá está el positivo. Por lo tanto, hacia el otro lado, hacia acá, debe estar el negativo. Hacia acá está el negativo. Por lo tanto, la T1 apunta hacia el negativo. Eso quiere decir que sería negativa. Entonces sería menos T sub 1. Y ahí tenemos la suma de fuerzas que existen en este eje. Una positiva y la otra negativa. Ahora, la masa que interviene acá en este diagrama es la masa 2. Entonces sería M sub 2. Ahora, ni T2 ni T1 la tenemos. M2 sí la tenemos. Entonces vamos a mover esto y vamos a ver el encabezado que teníamos. El encabezado, como ven acá, dice que M2 vale 20 kilogramos. Entonces esta vale 20. Entonces vamos a copiar esto. Y realmente lo único que tenemos es los 20. Entonces estos 20 los vamos a copiar. Voy a copiar los 20 solamente para no colocar la unidad de medida que es kilogramo. Y lo colocamos acá. Entonces sería T2 menos T1 es igual a 20A. Esto lo voy a escribir de otra forma, o sea, sin el paréntesis. Va a quedar T2 menos T1 es igual a 20A. Y acá tendría esta otra ecuación. Entonces esta sería mi ecuación número 2, la colocaría abajito de esa. Sería la segunda ecuación. Pasamos al otro diagrama de cuerpo libre. Tenemos que aplicar la suma de fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ese es el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo. Estoy hablando de este de acá. Recuerda que tenía una tensión 2 hacia acá, que lo retenía para que avanzara libremente, y tenía una fuerza F, que es de 60 newton. ¿De dónde aparecieron esos 60 newton? Bueno, de hecho, ellos están acá. Entonces, si una de las fuerzas ya tiene un valor asignado, es mejor, creo yo, colocar el número asignado que tiene esa fuerza. Entonces sería de la siguiente forma. Acá donde dice suma de fuerzas, vamos a escribir las fuerzas que intervienen en el eje X. Son dos. Los 60 serían positivo, porque apunta hacia el positivo, como vimos antes. Recuerde que vimos esto. Vimos que hacia acá estaba el positivo y hacia acá el negativo. Serían 60, yo sé que es 60 newton, voy a anotar solamente el 60, menos tensión 2. Ahora, esta masa que está acá, esa que está ahí, realmente se llama masa 3, que es la masa del cuerpo 3, y está siendo multiplicada a la aceleración. Entonces la vamos a copiar acá abajo esto para reemplazar lo que vale la masa 3. Porque es lo único que se puede reemplazar. O sea, T2 no se puede, y aceleración tampoco. Bueno, esta masa la tenemos acá, son 30 kilogramos. Entonces lo reemplazamos ahí. Así de sencillo. Entonces yo voy a copiar solamente los 30, sabiendo que el apellido es kilogramo. Y lo voy a pegar ahí. Ahora voy a escribir esta misma ecuación abajo, pero obviamente sin el paréntesis que está acá. Y quería así. Entonces aquí yo tendría la otra ecuación, que sería esta. Y la agregamos en este sector también. Ahora, para calcular, en este caso, la aceleración, que es lo que se pregunta, acá se está preguntando la aceleración del bloque, hay que definir bien la incógnita, eso es lo que se pregunta, aceleración. Vamos a tomar todas estas ecuaciones y las vamos a sumar. Entonces voy a copiar estas tres ecuaciones, estoy hablando de estas tres que están ahí, y las voy a anotar en este sector de acá.
Entonces la vamos a tomar y la vamos a anotar por aquí. Pero la idea es dejarla ordenada. Si se fijan acá, tenemos ordenadas las tres ecuaciones. Que el T2 está en la misma columna. También lo está el T1. Pero lo maravilloso de esto no es eso, sino que es que el T2 es positivo y ese es negativo, por lo tanto se cancela. Y lo mismo pasa con el T1, también se cancela. Entonces cuando sumamos, vamos a cancelar lo que es el T2 con este otro T2 y ese T1 con este otro T1. Entonces va a quedar solamente el 60. Va a quedar el 60 y va a quedar el igual y podemos sumar lo que son las A. Serían 10 más 20 son 30, más 30 son 60. Serían 60A. Por lo tanto, podemos llegar a nuestra aceleración. Entonces esto lo voy a escribir al revés, porque lo puedo dar vuelta. Eso es permitido. Es decir, yo voy a escribir 60, esto es kilogramo, porque el que está acompañando a la se mide en kilogramo. Y eso va a ser igual a 60, esto se mide en newton, 60 newton. Entonces resulta como este está multiplicando a la, ahí está claro, está multiplicando, ¿no es cierto? Va a pasar dividiendo, entonces lo copiamos, lo eliminamos de este lado y lo pasamos dividiendo esta cantidad. Sería justo en este sector, ahí abajito. Ahí lo pegamos. Entonces quedaría 60 newton dividido en 60 kilogramos. Recuerden que el newton se mide en kilogramo por metro partido en segundo al cuadrado. Entonces ahí está la explicación de la unidad, porque se cancela el kilogramo con el kilogramo y quedaría metro sobre segundo al cuadrado. Y volvemos a como estaba. Bueno, entonces la aceleración se mediría en metros sobre segundo al cuadrado y sería 1. Sería 1 metro sobre segundo al cuadrado. Y ahí tendríamos nuestra solución, que sería la aceleración. Entonces, ¿qué es lo que se pide? La aceleración es la misma para el bloque de masa 1, el de masa 2 y el de masa 3. Si me preguntan por la aceleración del bloque de masa 2, es 1 también. Entonces, la alternativa correspondiente sería la siguiente. Sabemos que eso es el resultado que hemos llegado. Y la buscamos acá. ¿Dónde está? 5, 4, 3, 2, 1. Sería la E. Entonces la alternativa es la E. Y marcamos la E. Así de sencillo. Pasamos al problema número 4. Dice, con los datos del problema 3, determine T1 de la cuerda. Bueno, esto es bastante sencillo, porque el hecho de que T1 está definido de esta forma. Y resulta que ya tenemos lo que es la aceleración. Entonces, como la aceleración es 1, simplemente la reemplazamos en la letra A. Entonces vamos a copiar nuevamente esta misma ecuación y reemplazamos lo que es la aceleración. La aceleración resulta ser 1. Recordemos que el 10 era masa, por lo tanto se medía en kilogramos. Entonces escribimos acá la unidad de medida. Y ahora reemplazamos la aceleración. Resulta que la aceleración, que es ese numerito de ahí, vale 1, según lo que se indica ahí. 1 metro sobre segundo al cuadrado. Y esa cantidad lo reemplazo en la simbología, es decir, donde aparezca la letra A. Entonces lo copiamos y lo posicionamos sobre, es decir, lo sobreescribimos. Y haría así. Bastante sencillo, entonces multiplico 10 por 1, serían 10. Y kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado sería el newton. Entonces, la tensión 1 es 10 newton. Y de esta forma tenemos lo que es la tensión 1. Entonces tenemos que ver ahora que esta tensión, ¿a cuál alternativa corresponde? Y corresponde a la primera. Por lo tanto, la encerramos acá. Esa es la correcta. Y así hemos terminado con este problema, bastante cortito. Vamos a ocupar estos mismos datos para encontrar la solución del problema número 5. Observen, miren lo que pregunta. Resulta que en el problema 5 preguntan la tensión 2 y dicen que debo ocupar los datos del problema 3 y del problema 4. Por lo tanto, tengo dos opciones. Puedo calcular la tensión 2 con esta ecuación, con esta y con esta otra. Cualquiera de las dos sirve. En la primera me piden que yo tenga la T1 y que tenga la aceleración. Las dos las tengo. Ahí está la aceleración y la T1. En la segunda me piden que yo tenga la aceleración. Acá me piden menos cosas. Y la aceleración la tengo. Creo que voy a escoger la segunda, esa. Y ahora lo que voy a realizar es reemplazarla. Pero antes de reemplazarla, me conviene despejar lo que es T2. Y eso es lo que busco yo. Entonces lo que voy a hacer es pasar este T2, que está restando, lo paso a este lado sumando. Y como quiero despejar lo que es T2, el 30A, que está sumando al T2, lo pasaré restando. Entonces lo saco de acá y lo paso acá restando. Y ahora reemplazo. Lo único que debo reemplazar es la A, la aceleración, que vale esta cantidad.
Entonces la aceleración nosotros sabemos que vale todo eso. Por lo tanto lo reemplazamos ahí. La copiamos y la pegamos. Ahora debemos resolver. Recuerda que esto está en Newton. Esto estaba en Newton y el 30 estaba en kilogramos. Entonces lo primero que tenemos que resolver es este producto de acá, que es 30 kilogramos por 1 metro sobre segundo al cuadrado. Primero vamos a multiplicar el 30 por el 1, lo cual da 30, y kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado serían newton, serían 30 newton entonces. Recordemos que debemos resolver eso porque primero está la multiplicación antes que la resta. Y si yo restara 30 con 60 no se puede porque tiene unidades distintas. No cuadrarían las unidades finales, serían 30 newton. 30 newton, ahí está. Entonces ahora sí que puedo restar y van a cuadrar las unidades finales, porque yo puedo restar 60 menos 30 newton, es decir, 60 newton menos 30 newton. Y eso es 30 newton, pero lo vamos a hacer abajito para no confundirnos. 30 newton. Entonces, lo otro que puedo realizar yo es lo siguiente. Para que quede más bonito, siempre nosotros acostumbramos a que sea T2 igual a 30 newton, ¿no es cierto? Entonces puedo invertir esto. Cuando invierto esto no estoy cambiando los signos, no es que el 30 pase restando, no, simplemente lo estoy invirtiendo. Y sería T2 es igual a 30 newton, esa es la solución. Entonces debo buscar yo el 30 newton. ¿Quién da 30 newton? 10, 20, 30, la C. Entonces sería la alternativa C. Esa. Y ahí estaríamos listos con el número 5. Problema número 6. Para mover un televisor de 12 kilogramos de masa, se entiende que la masa corresponde a 12 kilogramos. Dice que está apoyada sobre un plano horizontal. Dice que se le aplica una fuerza horizontal también, constante, que le comunica una aceleración neta de 0.4 metros sobre segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración. Dice acá, determine la fuerza ejercida sobre el televisor, es decir, la fuerza neta aplicada al televisor, se pide calcularla, y la distancia recorrida en los 5 segundos. Entonces, a partir del instante de aplicación de la fuerza. Eso quiere decir que cuando yo aplico la fuerza, se debe entender que el televisor estaba en reposo, tenía una velocidad inicial de 0. Acá tenemos la representación. El único dato que falta acá es que comenzó desde el reposo, entonces la velocidad o rapidez inicial es 0. Ya, pero tenemos lo siguiente, tenemos lo que es la aceleración, que sería esta cantidad que está acá, que obviamente está acá en el encabezado, ahí está. Tenemos también lo que es la masa, esta cantidad, que está ahí en el encabezado, y en este caso la incógnita que sería la fuerza. Entonces, teniendo aceleración, masa y fuerza, puedo calcular lo que es la fuerza. Eso es lo primero que vamos a calcular para responder la primera pregunta, lógicamente. Entonces, la primera pregunta se responde con esta fórmula, donde dice que fuerza es igual a masa por aceleración. La masa nosotros la tenemos en el encabezado y estaría aquí, esa es la masa. También está acá en el dibujo también, pues estaría ahí, ¿no es cierto? Entonces este valor lo vamos a llevar ahí a donde está la m. Entonces lo vamos a copiar y lo sobreescribimos en la m. Lo mismo es lo que vamos a realizar con la aceleración. La aceleración lo tenemos acá, si dan cuenta está ahí y también está acá. Entonces lo que vamos a realizar es reemplazar ese valor en la simbología de A, de aceleración, porque eso es lo que va en la aceleración. Lo copiamos y lo pegamos. Y ahora debemos resolver esto. Debemos multiplicar 12 por 0,4. Lo que podemos realizar acá es multiplicar 12 por 4, es decir, sumar 4 veces el número 12, lo cual es 48. Pero como es 0,4, debo correrla como un espacio, es decir, serían 4.8 o al punto. Entonces la respuesta es 4.8 newton. Esa sería la respuesta. Entonces tenemos lo que es la fuerza. Entonces este valor lo vamos a dejar anotado acá abajito, ¿ya? Para reservar en este caso esta solución. Porque necesitamos encontrar otra solución también, que es la distancia. Para encontrar la distancia debemos aplicar lo que es cinemática. Entonces tenemos lo que es la rapidez inicial, o en este caso la velocidad. Recordemos que la rapidez es el módulo de la velocidad. El tiempo, que son 5 segundos, la aceleración, que son 0.4 metros sobre segundo al cuadrado, y encontrar lo que es distancia. Las ecuaciones son las siguientes. Acá tenemos estas tres ecuaciones y debemos seleccionar una de ellas. Necesitamos que tenga distancia. Entonces veamos cuál de ellas tiene distancia. Entonces que tenga distancia, que es la incógnita, es lo más importante acá, porque es la incógnita, esto es lo más importante. La primera queda afuera.
Puede ser la segunda o puede ser la última, que es la tercera. Pero también debe tener rapidez inicial, que es el módulo de la velocidad, ¿no es cierto? Recordemos. Sería tanto esa como esa. La de arriba no la he tomado en cuenta porque no tiene la incógnita, no sirve para nada. El tiempo, ¿quién tiene tiempo de estas dos restantes? Sería esa. Y esta no lo tiene, no tiene tiempo. Y lo otro es aceleración. Creo que las dos tienen aceleración. Sí, las dos tienen aceleración. Pero existe una sola que tiene los 4 tics. Esto quiere decir que tiene la incógnita y tiene los 3 datos que tenemos. ¿Y cuál es? Es esta. Esa es la que yo debo seleccionar para resolver, en este caso, esta parte del problema. Entonces ahora con los datos de acá arriba, yo simplemente debo reemplazar acá. Pero antes puedo observar algo bastante maravilloso. Y esto bastante maravilloso es lo siguiente. Resulta que la rapidez inicial es 0. Entonces, si 0 por t, eso va a dar 0. ¿Por qué? Porque t vale 5. Entonces, 0 por 5, eso es 0. 0 por 1, eso es 0. Imaginemos que no sabemos el valor de t. 0 por 2, eso también es 0. Y 0 por 3 es 0. Pero realmente yo sé que el tiempo vale 5. Entonces, 0 por 5 es 0. Entonces, cuando yo multiplique el 0 por el 5 va a dar 0. Es decir, todo esto va a ser 0. Todo esto de acá va a ser nuestro número, que es el 0. Entonces, lo que vamos a realizar nosotros, vamos a cancelar todo ese elemento. Quería algo así. Ahora, recordemos algo importante, sí, que puede encontrar esto como at cuadrado partido en 2 o puede encontrarlo también como un medio at cuadrado. Es lo mismo. Recordemos que un medio es 0,5 o 0,5. Ya, entonces ahora reemplacemos. Entonces lo que vamos a tener que reemplazar es la aceleración. Ahí, en la copiamos y la pegamos ahí. Y lo otro es el tiempo, que son 5. El tiempo está acá. Entonces el tiempo, que son 5 segundos, lo llevamos en la T. Lo copiamos y lo pegamos ahí. Sobre la T. Entonces se va a eliminar lo que es la T y va a quedar escrito 5 segundos. Quedaría así. Y ahora hay que resolver esto. Entonces resolvamos. Primero debemos resolver lo que es la potencia. Y la potencia sería 5 al cuadrado, que es 25 segundos al cuadrado. Entonces esto de acá simplemente lo vamos a mantener. Y resolvemos acá. Serían 25 segundos al cuadrado. Y ahora tenemos solamente multiplicación. Tenemos una multiplicación ahí y tenemos una multiplicación acá. Entonces tenemos que multiplicar 0,5 por 0,4. Para continuar con la resolución, vamos a escribir esto en la parte superior, por aquí más o menos. Ya, entonces acá vamos a multiplicar primero el 0,5 por el 0,4. O sea, el 0,5 quiere decir que es la mitad de algo. Entonces sería la mitad de 0,4. Entonces la mitad de 0,4 es 0,2. Bastante simple esa multiplicación. Entonces acá serían, todo esto de aquí va a dar 0,2. 0,2 metros sobre segundo al cuadrado. Y vamos a dejar escrito todo esto en un paréntesis. Entonces ahora tenemos que multiplicar 0,2 por 25. Ahora, ¿qué pasa con los segundos? Los segundos al cuadrado, en este caso, se cancelan. Miren, S con S. Porque este está abajo, está como denominador y este está como numerador. Quedaría metros solamente. Ahora, ¿qué pasa con los números? Yo debo multiplicar el 0,2 con el 25. Entonces, esto sería lo mismo que multiplicar 2 por 25. Y después corro la coma un espacio. 2 por 25 son 50. Y si corro la coma un espacio serían 5. Entonces esto sería 5 metros. Y anotamos los 5 metros. De esta forma tendríamos la solución ya lista. Acá está la distancia. Y la otra solución está acá, que es la fuerza. Entonces, ¿cuál tiene eso? Si nos damos cuenta, esa tiene 5 y ¿cuál tiene 4,8? Esa. Entonces esa coinciden los dos, que sería la alternativa C. Entonces marcamos la alternativa C. Esa. Y así hemos terminado este problema. Problema número 7. Un cuerpo pesa 125 newton en la superficie terrestre. ¿Cuál es la masa de dicho cuerpo? Entonces acá tenemos nuestro cuerpo que pesa esto. Y me preguntan por la masa del cuerpo. Entonces acá vamos a recopilar los datos. Datos en el primer dato, el peso. Pesa 125 newton. Vamos a colocarle acá así newton. Tenía la unidad. Y el otro dato es la aceleración de gravedad.
Para esta guía se trabajaba con 10. Entonces, la aceleración de gravedad son 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y lo otro sería la incógnita, que es la masa. La fórmula para el peso es masa por gravedad. En este caso sería una ecuación porque yo necesito calcular la masa. Resulta que la gravedad está multiplicando a la masa, a la letra m. Por lo tanto, si yo quiero despejar la letra m, tomo la letra que está al lado, que es la y la paso al otro lado de su forma inversa, es decir, dividiendo. Y quedaría p sobre y. Ahora, esto lo puedo escribir también como m es igual a p sobre y. Así. Y puedo valorizar ahora si quiero. Bueno, de hecho, tengo que hacerlo. Valorizar consiste en reemplazar las letras por números. En este caso, la P tiene un valor asignado. La P vale este número. Esto quiere decir que la P, esa P que está ahí, vale eso. Como la P vale eso, yo puedo reemplazar eso que es ese número donde está la letra P, es decir, acá. Entonces yo tomo todo ese valor y lo coloco en la letra P. Entonces lo copio y lo sobrescribo, lo escribo sobre la P. Y lo mismo con la Y, que es la gravedad, aceleración de gravedad. La Y, para esta guía, vale 10. Entonces, vale 10. Ese es el valor de Y. Y vale 10. Y resulta que ese 10, que es metros sobre segundo al cuadrado, lo reemplazo en la letra Y, lo sobrescribo. Y al sobreescribir, se borra la y queda anotado el número. Es decir, la Y se cambia por lo que vale la letra Y. La Y se cambió por lo que vale. Y ahora tengo que dividir 125 en 10. Pero alguno de ustedes puede tener la duda con las unidades de medida. Resulta que el newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y resulta que yo puedo decir que el metro sobre segundo al cuadrado, todo el metro sobre segundo al cuadrado, lo cancelo con el metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué queda? Queda solamente el kilogramo. Entonces la masa se mide en kilogramos y corresponde a la perfección. Resolvamos esto, que son 125 dividido en 10. Simplemente basta con correr la coma. Serían 12.5. ¿Y 12.5 qué? Como vimos, esto es en kilogramos. Ahora, resulta que este valor de masa, ¿dónde lo tenemos acá? Y lo tenemos ahí. Sería la alternativa C. C. Ahí está. Y ahí estaríamos con el problema 7. Dice que un hombre de 70 kilogramos, entiende que es la masa del hombre, tiene una masa de 70 kilogramos. Esa sería la masa de este hombre. Dice acá que se encuentra de pie, es decir, está parado, sobre una pesa, dentro de, en este caso, de un ascensor. La pesa registra la fuerza ejercida sobre ella por un objeto que se coloca encima. Es decir, en esta oportunidad, el objeto que se coloca encima de la pesa sería este hombre de 70 kilogramos. Entonces acá dicen, es correcto afirmar que la lectura de la pesa será 8,26 newton si el ascensor sube con una aceleración de 1.8 metros sobre segundo al cuadrado, aceleración positiva. También será correcto afirmar que la pesa va a registrar 574 newton si el ascensor baja con una aceleración de 1.8 metros sobre segundo al cuadrado. Indica acá, pero como está bajando, vamos a decir que es negativa. La número 3 dice, la lectura de la pesa siempre será la misma, independiente de la aceleración del ascensor. Entonces, vamos a ver la siguiente representación. Como pueden observar, acá tenemos al hombre, que obviamente va a tener una fuerza que va a ser la fuerza peso, y la pesa va a reaccionar con una fuerza que va a ser la fuerza de la pesa. Esta sería la representación, una fuerza hacia abajo y una fuerza hacia abajo. Según lo anterior, podemos concluir que tenemos la fuerza de la pesa, es una fuerza hacia arriba, y la fuerza peso es una fuerza hacia abajo. Las fuerzas solamente existen en el eje Y. Por lo tanto, ahora vamos a aplicar la suma de fuerzas en dicho eje. Vamos a decir que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Hacia arriba tenemos una fuerza de la pesa. Entonces, esta fuerza de la pesa sería una fuerza positiva. Entonces, es una fuerza positiva. Y hacia abajo tenemos lo que es la masa por la gravedad, que es la fuerza peso, y sería una fuerza negativa. Es decir, la fuerza de la pesa va a ser con signo positivo y la fuerza peso, que es masa por gravedad, va a tener signo negativo. Entonces, la suma de fuerzas estaría en este sector, es decir, a nuestra izquierda. Y sería
la fuerza de la pesa positiva, apunta hacia arriba, menos la fuerza que está hacia abajo, que es la fuerza peso, masa por gravedad, mg, y quedaría planteada la ecuación. La idea es despejar lo que es la fuerza de la pesa, por lo tanto el mg que está restando va a pasar sumando. Como lo tenemos acá restando y necesitamos despejar lo que es la fuerza de la pesa, porque es importante despejarla, porque miren, yo debo demostrar que efectivamente la lectura con esta aceleración es esta cantidad, y también que la lectura con esa aceleración, pero en este caso negativa, porque estaría hacia abajo, sería esa cantidad. Por lo tanto, debo despejar la fuerza de la pesa, que me va a permitir calcular esa cantidad y también esta otra cantidad. Para despejar la fuerza de la pesa, en este caso el mg que está restando, lo voy a pasar hacia el otro lado sumando. Fijan, acá tiene un signo negativo, entonces hacia acá pasaría con un signo positivo. Entonces lo tomamos de este sector, que ahí se eliminó, y lo anoto acá al lado del MA, pero con signo positivo ahora acá. Si se fijan, ahí tiene un signo positivo. Estaría el despeje, entonces ahora yo puedo reemplazar. Pero en este caso, para reemplazar, vamos a encerrar en paréntesis lo que es la M, la A, la M y la G. Entonces, al reemplazar, acá tenemos lo que es la masa. M es masa. ¿Y la masa cuánto vale? 70 kilogramos. Entonces, yo por un tema de espacio voy a colocar solamente el 70. Yo sé que es kilogramo. Se reemplaza ahí y se reemplaza también acá. Yo tomo el 70, lo reemplazo ahí y también acá en esta M. Ahora, el A, que es la aceleración, también debo reemplazarlo. Lo mismo, sin la unidad, lo reemplazo ahí en la letra A. Entonces, lo copio de acá y lo coloco sobre el A. Ahora, la aceleración de gravedad vale 10. Eso se vio al inicio de la guía. Bueno, he copiado lo mismo. Acá vamos a resolver primero las multiplicaciones y después los resultados los vamos a sumar. Entonces, 70 por 1,8 son 126. Entonces, esto sería 126 newton. Y acá 70 por 10 son 700 newton. Ahora puedo sumar 126 más 700. Entonces acá sumamos 126 más 700. Y eso serían 826. Entonces, de esta forma tendríamos que esta afirmación de acá, toda esta de acá es correcta. Sí, efectivamente dio los 826 newton. Ahora, vamos a aplicar esto mismo, pero ahora para cuando baja. Cuando baja, la única diferencia que existe es que la aceleración, sí, la letra A, sería la misma cantidad, pero con signo negativo, porque en este caso estaría hacia abajo, son negativas. Entonces ahora podemos reemplazar, reemplazamos lo mismo. Serían los 70, recuerde que lo reemplazamos aquí, y también acá. La aceleración ahora sería esta, pero como dice que va hacia abajo, debo anteponer un signo negativo. Y la aceleración de gravedad hemos dicho que es 10. Entonces ahora hay que resolver esto. Al multiplicar 70 por menos 1,8, recordemos que primero se multiplica y después se suma. Daría menos 126 newton, como lo hemos visto. Y acá serían 70 por 10, son 700. Serían 700 newton. Entonces acá tenemos una diferencia, tenemos una suma de un número negativo con un número positivo. Sería una diferencia que es una resta. Y esto nos daría 574 newton. Y esto nos daría 574 newton. Entonces podemos afirmar que la primera y la segunda son correctas. Es decir, la primera da la cantidad de 826, indica acá, y en la segunda da la cantidad de 574. Ahora, obviamente la tercera es imposible que sea, porque dice la lectura siempre será la misma, independiente de la aceleración. Entonces, si yo tengo una aceleración positiva y tengo una aceleración negativa, las cantidades son diferentes, entonces la lectura no puede ser la misma. ¿Cuál sería la correcta? La alternativa D, porque esa tiene la 1 y la 2 como correctas. Recordemos que la tercera no es válida. Y de esa forma hemos terminado el problema número 8. Entonces, para resolver el segundo, vamos a trabajar con esta misma parte del desarrollo, porque pregunta cuánto marcaría la pesa si está bajando. Dice, cuando baja aumentando su velocidad en 10 metros sobre segundo cada segundo. Es decir, lo que necesito acá es la aceleración, como vimos. Entonces acá la pregunta es, ¿cuál es la aceleración? Bueno, la aceleración es de 10. ¿Por qué?
porque me dicen que cada segundo aumenta 10 metros sobre segundo. Entonces recordemos que la aceleración es la variación de la velocidad dividido en este caso por la variación del tiempo. Entonces vamos a decir que la aceleración es la variación de la velocidad dividido por la variación del tiempo. ¿Cuánto varía la velocidad? Y eso está en el encabezado. 10 metros sobre segundo. ¿Y en cuánto lo hace? En un segundo. Entonces reemplacemos eso. Serían 10 metros sobre segundo. ¿Y en cuánto lo aplicamos? En un segundo. Es decir, la aceleración es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Serían 10 metros sobre segundo al cuadrado. Pero dice algo muy importante, dice cuando baja. Entonces, como está bajando, sería una aceleración negativa. Entonces, ahora podemos continuar con esto. Recordando que la aceleración es de menos 10 metros sobre segundo al cuadrado, porque está bajando. Todo lo otro es exactamente igual. La masa son 70 kilogramos. La aceleración es de menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué más? La masa, 70. La aceleración de gravedad, esta es 10. Entonces ahora hay que resolver. Resulta cuando resolvemos esto, va a dar menos 700 newton. Y cuando resolvemos esto de acá, da más 700. Por lo tanto, menos 700 newton más 700 newton serían 0 newton. Entonces esto sería 0 newton. Entonces la fuerza que arroja la pesa cuando está acelerando hacia abajo a menos 10 metros sobre segundo al cuadrado, porque está cayendo, nos arrojaría un valor de 0 newton, y que sería en este caso la alternativa D. Como se puede apreciar, sería la alternativa D. Marcamos la alternativa D como correcta. Y así hemos terminado. Para finalizar, dejaré en la descripción del video este archivo que están viendo ustedes. Hasta la próxima.